con un corazón contrito, humillado, Él no lo desprecia. Y en esta mañana creemos que Dios recibe cada petición, cada propósito de ayuno conforme a su voluntad. Y quiero invitarle en este día, vamos a estar haciendo lectura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, vamos a estar ubicados allí, Lucas capítulo 24, versículo 13. Hay una palabra de parte de Dios que nos va a bendecir en el nombre poderoso de Jesús. Creemos que Dios es fiel, Dios es bueno, para siempre su misericordia. Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 13. Y leemos la palabra de Dios en esta mañana en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Verso 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te adoramos. Dios, te bendecimos. Damos gracias porque tu palabra es real, tu palabra es viva, tu palabra es útil para enseñar, para corregir. Y hoy anhelamos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestras vidas, nos guíes a toda verdad. Ayúdanos a comprender la palabra, a atesorarla, ponerla por obra. Dios, damos gracias en este día porque sabemos que tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual usted la envía. Damos gracias, Dios, en esta hora. Creemos que es tu presencia, Espíritu Santo, en medio nuestro. Bendito, alabado es tu nombre. Damos gracias a Dios por su palabra. Sabe, la Escritura está diciendo que unos hombres se dirigían hacia una aldea llamada Emaús. Emaús era un pueblo que estaba muy cerca de Jerusalén, aproximadamente 11 kilómetros, separaban a Jerusalén de este lugar, y dos de sus discípulos, dice la Escritura, Cleofas y posiblemente Lucas, el escritor del Evangelio, también le acompañaba. Y dice en el versículo 14 que los discípulos que estaban allí, que iban de camino, estaban hablando de todo lo que había acontecido en Jerusalén. Podemos mirar que versículos anteriores la palabra registra la semana de pasión, la pasión de Cristo, pero también se habla de la muerte de Jesús, cómo se da la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Se constituye por primera vez la cena del Señor, se da el arresto. Todo esto aconteció en
una semana, se da la muerte, se da la sepultura, pero dice la Escritura que también se da el suceso más importante y por el cual usted y yo hoy estamos en este lugar o usted está conectado, y es que Jesús resucitó. La muerte no pudo detener a Jesús, y por ese acontecimiento, lo que estos hombres estaban conversando también, todo lo que había acontecido en esa semana en torno a Jesús y aún su resurrección, es lo que usted y yo nos tiene reunidos en este día. Era domingo, dice la palabra. Era domingo y era el tercer día después que Jesús había sido crucificado. Ese día no fue un día cualquiera, fue un día poderoso, fue un día glorioso, nos muestra la Escritura. Vemos que se da la primera aparición, podemos mirar que fue María Magdalena la primera que se dirigió al sepulcro y pudo constatar que la tumba estaba vacía. También miramos que habían unas mujeres también que pudieron ver y estaban dando testimonio de lo que estaba aconteciendo ese día. Y más adelante en el Evangelio de Lucas también encontramos cómo el mismo apóstol Pedro, el Señor Jesús se le apareció y al atardecer se da ese acontecimiento. 2 hombres, Cleofas y otro discípulo, iban camino a Emaús. Y en ese mismo día, a la medianoche también se le aparece a todos los apóstoles, a excepción de Tomás, que no estaba con ellos. El día de la resurrección fue un día tremendo, fue un día glorioso, fue un día en el cual Dios confirmó que ciertamente Jesús era el cual iba a venir a esta tierra a traer salvación, redención a toda la humanidad. Y por lo que Cristo hizo y porque Él se levantó, sabe el Señor, el Padre le halló digno y le levantó, le resucitó de entre los muertos. Y por cuanto Él vive, nosotros también tenemos una victoria en Él. Nosotros podemos vencer, nosotros somos más que vencedores por medio del Señor Jesús. Y encontramos algo interesante, dice en el versículo 15. Lucas 24:15, los discípulos estaban hablando, estos 2 hombres estaban hablando de todos los sucesos, todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, ¿qué hizo Jesús? Se acercó. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y es algo muy importante porque durante todo ese trayecto, durante todo ese camino, ese recorrido, Jesús caminó con estos discípulos porque aunque ellos no lo reconocieron en ese momento, Jesús estaba allí porque Jesús ha prometido estar con nosotros siempre y es Dios que cumple sus promesas. Y de la misma manera que estuvo en los momentos más difíciles de estos discípulos estaban tristes, estos discípulos estaban pasando por una situación difícil porque su maestro, quien había estado con ellos 3 años y medio, no estaba ya. Sus corazones estaban sorprendidos y abatidos, pero Jesús, dice la Escritura, que mientras ellos estaban hablando, Jesús mismo se acercó, porque Jesús está interesado en todos nosotros. Jesús está interesado en la vida del ser humano. Lo que a usted y a mí nos acontece no es indiferente para el Señor. Jesús camina de nuestro lado y muchas veces vemos y pasamos por momentos que no son fáciles, pero tenemos que tener una convicción y es que Jesús está cerca a nosotros. Jesús está dispuesto a caminar a nuestro lado, así como Él lo hizo. Y había mucha tristeza. Jesús les pregunta cuál era la conversación que tenían, dice en el verso 17, y les pregunta, ¿por qué estáis tristes? Porque Jesús está interesado en lo que a nosotros nos pasa. Él no es indiferente a nuestra necesidad. No tenemos un Dios tan lejano que no se pueda interesar por nosotros. Cristo Jesús, dice la Escritura, que Él tomó la condición de hombre y Él sabe, conoce lo que usted y yo podemos pasar. En cierto momento Jesús también estuvo triste. Él lloró, dice la Escritura, y Él se identifica con el ser humano porque era necesario que Él se convirtiera también.
fuera hombre para identificarse con la raza humana. Y vemos que le hace esta pregunta a estos dos hombres: ¿por qué estáis tristes? Y a veces en medio de nuestras oraciones podemos llegar a pensar que Dios no nos escucha, que oramos y no encontramos una respuesta, pero Dios está interesado en nosotros porque Él nos formó en el vientre de nuestras madres, porque nos ha traído con propósito. Entonces, si usted y yo estamos en esta tierra es porque Dios pensó en nosotros. Dios ha diseñado un plan para usted y para mí, y debemos creer que lo va a cumplir. Y en medio de lo que podamos vivir, en medio de lo que podamos usted y yo experimentar, tenemos que saber que Él está a nuestro lado y Él está interesado en lo que nos acontece. Entonces podemos mirar que cuando estamos en problemas o en dificultades, Dios está con nosotros. Dios está en esos momentos de alegría también. Dios está en todo momento y en todo lugar. Y aunque ellos no podían ver a Jesús, porque a veces en el problema no vemos a Jesús claramente. Muchas veces en medio de la dificultad o del sufrimiento, de la tristeza, no podemos ver con claridad que Dios camina con nosotros, que Dios está a nuestro lado, que Dios está interesado en nosotros. Y a veces las crisis nos impiden ver claramente a Jesús. Dice en el versículo 17, porque estáis tristes, dice la Escritura. Entonces, vemos algo muy importante también en este acontecimiento, y es que Jesús se acerca, porque Jesús toma la iniciativa en todos y cada uno de nosotros. De diferentes maneras hemos llegado a los pies de Cristo, sí, pero es Dios mismo quien ha tomado la iniciativa de acercarse a nosotros, así como Jesús se acercó a estos dos discípulos, a Cleofas y al otro discípulo que caminaba con él, porque Jesús está interesado. Jesús no es indiferente a nuestras circunstancias. Por eso podemos encontrar en los diferentes evangelios cómo multitudes seguían a Jesús, pero también podemos encontrar que Jesús era movido a misericordia al ver la necesidad que muchos tenían. Entonces, hoy podemos saber que Jesús está con nosotros en medio de todo lo que podamos llegar a vivir. Él está con nosotros siempre, porque de la misma manera que el salmista David llegó a expresar: ciertamente el bien y la misericordia estarán conmigo todos los días de mi vida. Él sabía que Dios estaba con él siempre, cada día, en los días donde sale el sol bien radiante o en los días donde está oscuro. Dios está allí, y hoy podemos saber que Dios estará con nosotros siempre. Es una palabra que nos da seguridad, es una palabra que nos da confianza, que no tenemos un Dios lejano al cual no le interesa lo que nosotros vivimos. Antes, por el contrario, tenemos un Dios que está cerca. Dice la palabra que Dios está cerca al quebrantado de corazón. Y así como el profeta Isaías declara en el capítulo 43, ahora sí dijo Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo estoy contigo, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y hay una promesa que está en Isaías que dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, porque Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Y el hecho de que Dios esté con nosotros no implica que no vamos a pasar por momentos de prueba o por procesos o momentos difíciles, pero Él dice: aunque pases por esa situación, yo voy a estar contigo. No temas, porque soy yo quien te ha puesto nombre, dice el Señor. Soy yo quien te redimió, soy yo quien te rescata. No temas, aunque tengas que pasar por las aguas, no te vas a quedar allí. Y eso es la convicción que tenemos en este día, que aunque pasemos por los diferentes procesos en nuestra vida, porque la vida del hombre tiene altos y bajos, sí, pero Dios promete estar con nosotros y librarnos siempre. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Mío eres tú. Somos propiedad del Dios vivo, del Dios todopoderoso, y Dios no desampara la obra de sus manos. Todo el trayecto podemos mirar desde Jerusalén hasta esa aldea llamada Emaús. En todo ese trayecto, Jesús estuvo con estos dos discípulos. No los dejó en ningún momento, y podemos tener la seguridad
que Dios estará con nosotros, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar, porque es Dios quien perfecciona su obra en usted y en mí, en nuestras familias. Dios no deja obras incompletas. Y es algo que nosotros tenemos que valorar en estos tiempos. Lo que Dios empezó en usted y en mí, en su familia y en mi familia, Dios lo perfeccionará. Dios lo seguirá cumpliendo. Dios no deja obras a medias. La obra que inició en nuestra familia, usted que tiene un proyecto, usted que está estudiando, usted que tiene esa carrera universitaria y va por cierto semestre, Dios que inició la buena obra, la perfeccionará, no nos dejará hasta que hayamos cumplido todas las cosas. Esa sanidad, usted que dice yo estoy quebrantado de salud, pero Dios perfecciona su obra. Dios no deja obras incompletas, porque Dios está con nosotros siempre. Entonces podemos mirar, dice en el versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Está diciendo en la escritura. Cleofas no menciona a Jesús como ese Mesías, sino que lo está mencionando como un profeta, un hombre que fue poderoso en palabras delante de Dios, que hizo muchas obras, ¿verdad? Pero en el momento de esa dificultad podemos ver que por un instante los discípulos no están declarando a Jesús como su Mesías, porque no era fácil lo que ellos estaban viviendo. Pero dice la Escritura, y está declarando cómo le entregaron los principales sacerdotes, los gobernantes a sentencia de muerte, cómo le habían crucificado. Y hay una declaración en el verso 21 que dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces miramos que Jesús fue la expiación, fue quien tomó el lugar, fue quien pagó por nuestros pecados. Fue Jesús quien llevó en la cruz nuestras iniquidades, porque dice la Escritura en Isaías, en el capítulo 53, está declarando con respecto a Cristo, porque tenemos un Mesías sufriente primero, ¿verdad? Porque así lo revela la Escritura, pero después que se levanta, después que vence la muerte, vemos a un Mesías triunfante, porque Cristo resucitó. Pero el profeta Isaías está diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo lo que Jesús fue la expiación por el pecado, pero Jesús también tomó ese lugar para darnos hoy sanidad, para darnos hoy victoria, porque por su herida dice que ciertamente fue Él quien ha llevado las enfermedades, fue Él quien en medio de su sufrimiento llevó nuestros dolores, y fue herido, fue molido. El castigo, dice la Escritura, de nuestra paz fue y recayó sobre Jesús, para que hoy nosotros tengamos sanidad, tengamos bendición, vida eterna por medio de Él. Entonces está diciendo la Escritura que Jesús tenía que padecer, porque así lo habían anunciado de antemano los profetas. Pero también vemos que Jesús
no solamente venció la muerte, sino que Jesús triunfó sobre el pecado, sobre la enfermedad y sobre todo lo que existe en este mundo. Jesús ha triunfado porque tenemos un Señor, un Salvador que ha triunfado y ha vencido. Y nada de lo que ha sido creado, así como lo declara el apóstol Pablo, nada de lo que existe, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque ciertamente también el apóstol Pablo declara en Colosenses que fue Cristo que despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice la palabra, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esa victoria a nosotros nos pertenece, estando ciertamente muertos en pecado, porque sí, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida y vida eterna por medio de su Hijo Jesús. Y aunque nosotros todos estábamos muertos en pecados, Cristo Jesús anuló, dice la palabra, el acta de decretos que pesaba en nuestra contra. ¿Sabe? Dice la palabra, esa acta que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, porque Él nos ha perdonado. Había una lista, algo que pesaba en su contra y en mi contra, pero Cristo la exhibió. Cristo exhibió a los principados, Cristo exhibió a las potestades, y esa acta que nos era contraria, que nos acusaba, en la cual decíamos que no teníamos derecho, Cristo al vencer en la cruz, la clavó en la cruz y la quitó de entre nosotros. Por ese motivo estamos mirando que la palabra está diciendo, que estos discípulos están declarando, es que Él padeció, Él sufrió, Él tuvo que enfrentar la muerte de cruz, pero en ese mismo instante, ¿sabe? La palabra está mostrando que Jesús está caminando con ellos, porque Él se levantó tal como lo había anunciado al tercer día. Y dice la palabra, por medio de Cristo, usted y yo ya no somos declarados culpables, porque esa acta que pesaba en nuestra contra nos declaraba culpables, pero hoy somos redimidos, somos perdonados, somos justificados por medio de Jesús, por medio de su obra. Usted y yo nos podemos acercar con toda confianza, nos podemos acercar con toda libertad ante su presencia. Entonces, dice la Escritura, en el verso 27 y 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. La Biblia, que es la voz de Dios, la Biblia, que es la autoridad suprema sobre la cual nosotros como iglesia nos ceñimos, porque es el fundamento que Dios nos ha dado, la Escritura, porque toda la palabra está inspirada por Dios. En cuanto a la fe y doctrina, nosotros como iglesia nos hemos fundamentado. Entonces viene Jesús y le está diciendo a estos dos hombres, a estos dos discípulos, desde los primeros libros, los 5 primeros libros escritos por Moisés, como se anunciaba también por medio de los profetas, todo lo que en la Escritura estaba de él. Entonces está declarando, porque el tema o la palabra, la Biblia nos revelaba, sí, los sufrimientos, pero también nos muestra la gloria de Cristo Jesús. Pero era necesario el sufrimiento de Cristo, porque sobre Él, Dios el Padre cargó todo el pecado, pero también con Él, por medio de Él, somos limpiados y somos aceptados y somos constituidos hijos de Dios, para que el nombre de Jesús entonces, así como lo declara también la palabra en Filipenses, para que en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua pueda confesar, toda lengua pueda declarar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, miramos que termina esta conversación, caminaron un trayecto bastante largo
Y dice en el verso 28 que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Jesús y estos hombres llegan a Emaús, a esta aldea, y Jesús en su actuar da la sensación de que va a seguir de camino. Pero dice en el versículo 29, mas ellos le obligaron ¿a qué? A quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y muchas veces las personas o algunas personas dejan que Jesús pase, no lo detienen. Pero yo creo y estoy convencida que las personas que están en este lugar o que están conectadas, somos de esas personas que nos hemos acercado a Jesús y que le hemos dicho, Señor Jesús, quédate en mi vida, entra a mi vida, anhelo que llegues a mi vida. Y estos hombres le insisten a Jesús, le insiste, quédate con nosotros. Entonces vemos que Jesús hace morada, Jesús hace habitación con todo aquel que le anhela sinceramente, porque en Apocalipsis podemos encontrar en el capítulo 3, verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, dice la palabra, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta. Él está llamando, y si escuchamos la voz de Jesús y le abrimos la puerta, Él estará dispuesto a entrar. Entonces estos dos discípulos hicieron lo mejor que fue insistirle, quédate con nosotros, no sigas de camino. Él entonces dice en el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, dice la Escritura. Él toma el pan, dice la palabra, lo bendice, y vemos que en ese mismo momento, en el camino que va hacia Emaús, podemos mirar cómo Jesús salió al encuentro de estos dos hombres que estaban atribulados, tristes, pero en medio de esa salida podemos mirar cómo Jesús los guía, cómo Jesús les va reconfortando por medio de la palabra. Y nosotros en estos tiempos también podemos ver a Jesús en medio de todo lo que nosotros podamos vivir. Y Dios quiere que usted y yo podamos tener un encuentro personal con Él, hablar con Él, porque Dios quiere hablar a la vida del ser humano, hablarle. Y cuando nosotros escuchamos su voz, podemos responder al llamado. Y Dios hoy por medio de su palabra nos está hablando, y qué importante es que podamos responder al llamado, que Él está allí, que Él ha prometido estar con nosotros, que Él nos quiere reconfortar, que Él nos quiere ayudar, que Él nos quiere guiar, pero es necesario que nosotros anhelemos, así como estos hombres le decían, quédate con nosotros, no te vayas, y poder responder a ese llamado. Entonces dice en el versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos a los dos discípulos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Dice la palabra que los ojos de estos dos hombres fueron abiertos. A causa de su tristeza, no podían comprender quién estuvo de todo ese camino. Era Jesús resucitado. Pero en ese momento, cuando ellos ven que Jesús está a la mesa, toma el pan, lo bendice, logran recordar la misma escena que tuvieron con Él la noche antes de ser crucificado. Entonces dice la palabra en el verso 31 que sus ojos fueron abiertos y lo conocieron. Un verdadero encuentro con Jesús nos va a permitir cambiar nuestra forma de ver las cosas. Un verdadero encuentro con Jesús nos va a permitir asumir las cosas de una manera diferente. Un verdadero encuentro con Jesús nos va a permitir un verdadero cambio de actitud. Estos hombres pudieron entender en ese momento, sus ojos fueron abiertos, y es que en la presencia de Dios, cuando nosotros le anhelamos que Jesús esté con nosotros, cuando nosotros le decimos a Jesús, entra en mi vida, un verdadero encuentro con Jesús en la presencia de Dios, nuestros ojos van a ser abiertos y ya no vamos a ver las cosas como las veníamos mirando.
No, vamos a verlas de una manera distinta. Y lo mismo aconteció con Eliseo cuando oró por su criado. Dice la escritura que Eliseo, varón de Dios, un profeta, clamó a Dios para que los ojos de su criado fueran abiertos, porque la palabra declara que había un ejército que venía contra ellos, pero Eliseo estaba muy tranquilo. Eliseo estaba allí, pero su criado estaba desesperado y le decía a su señor que venía el ejército en contra de ellos. Entonces la oración de Eliseo fue pedirle a Dios que le abriera los ojos a su criado. Y cuando Dios le abre los ojos al criado de Eliseo, miró y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor. Cuando nosotros clamamos, aún en medio del momento duro, difícil, cuando vamos a la presencia de Dios, podremos mirar, nuestros ojos van a ser abiertos, así como fueron abiertos los ojos del criado de Eliseo, y pudo entender que mayor eran los que estaban con ellos, que había un ejército celestial que los defendía y los protegía en ese monte. Él pudo entender y ver que habían carros de fuego, caballos alrededor de ellos. Por eso Eliseo estaba confiado. Por eso muchas veces nos desesperamos, porque es que nos falta un poco de estar en la presencia de Dios. Entonces, dice la palabra en el versículo 33, en esa misma hora los ojos de los dos hombres fueron abiertos y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría, nos hablaba de las escrituras. Verso 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Conocer a Jesús, saber en el momento en cómo Jesús se acerca a estos hombres, y solamente cuando conocemos a Jesús por medio de la búsqueda en la oración, en la lectura de la palabra, vamos a ser movidos, vamos a ser motivados a testificar y a hablar de Él. En el momento mismo que sus ojos fueron abiertos y que ya Jesús no estaba en ese lugar, ellos se levantaron y fueron a Jerusalén a decirle, a hablarle a los demás discípulos que lo habían visto resucitado. Entonces, no es suficiente con acercarnos a Cristo, sino que nosotros debemos cada día meditar en su palabra y vamos a aprender más de Él. Es necesario orar cada día y le vamos a conocer, porque tenemos que creer realmente quién es el Hijo de Dios. Y en la medida que nosotros vamos buscándole, en la medida que nosotros vamos hablando, Jesús se va a revelar como nuestro Señor, pero también se va a revelar como nuestro Salvador. Y nosotros vamos a poder hablar y poder testificar de quién es Él. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo. Hoy es un día en el cual le podemos decir, Señor, quiero conocerte más. Quiero que tú te reveles a mi vida. Quiero que tú hagas morada conmigo. Y yo quiero invitarle por un momento. Vamos a estar en pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Jesús caminó con estos discípulos. Y hoy Jesús también quiere caminar con usted y conmigo. Jesús quiere caminar de principio a fin. Jesús quiere terminar esa obra que ha iniciado en nosotros. Él la perfeccionará. Y así como Dios dice por medio de Isaías, no temas, yo te puse nombre, yo te redimí, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Señor, gracias por tu palabra en este día. Gracias porque tú nos hablas y nos recuerdas que tú estás cercano. Aquel que clama a ti, Señor, que tú no eres indiferente a lo que podamos estar viviendo. Señor, gracias porque tú estás interesado en nosotros y en nuestra familia. Dios mío, gracias en este día porque quien comenzó la obra, la perfecciona, y sé que tú perfeccionarás tu obra en nosotros. Dios Todopoderoso, hoy clamamos, oramos por aquellas
aquellas personas, Señor, que están conectadas en este día. Oramos por sanidad, oramos por milagro de restauración. Aquellos que están enlutados, sea usted fortaleciendo las familias en el nombre de Jesús. Tú estás en todo momento, Jesús, y que hoy cada uno pueda experimentar que tú estás cerca. Señor, y gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén.